Vayan y hagan discípulos. Enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sepan que yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Y bueno, pues durante siglos nos dedicamos a bautizar, particularmente a partir del siglo V de nuestra época. La Iglesia da un giro y la predicación se va a ir poco a poco apagando, va a ir llevándose nada más hacia los pueblos que no conocen a Dios, lo que hoy la Iglesia conoce como adyentes, es la evangelización, aquellos que no pertenecen todavía directamente a la Iglesia, pero se consideraba que en el momento del bautismo, en ese momento ya la persona era cristiana y ya pues no había mucho más que hacer. Esta pues en general es la experiencia de la mayoría de nosotros, que fuimos llevados al bautismo y después probablemente a una catequesis de 2, 3, 4 meses, en el mejor de los casos, sobre todo pues en los que somos del Chocomil para atrás, ¿verdad? Hoy en día pues la Iglesia dándose cuenta de la necesidad que tenemos de retomar el Evangelio, ha empezado a proponer que tenemos que ampliar un poquito más estas catequesis, pero la mayoría no ha pasado de 1 año o 2 años más de catequesis y después nuevamente nos volvemos a olvidar. Miren estas estadísticas, nada más para darles una idea de la situación de la Iglesia y de la urgencia de nosotros en este año de la fe. Actualmente, según los datos que tenemos en la Iglesia, no más del 17% de los católicos van a misa. Es decir, hay un 83% que no va a misa. De ese 17% que va a misa, se considera que ni el 50% comulga todos los domingos. Esto nos reduce prácticamente a un 8%. De ese 8% que queda, se calcula que ni siquiera el 25% está de manera ordinaria en algún apostolado o toma algún tipo de formación. De manera que vean ustedes que tenemos que solamente el 2% de los católicos tienen o han tenido una formación adecuada que les permita afrontar un mundo que es agresivo contra el cristianismo y que hace que nuestra sociedad se vaya poco a poco, como todos lo constatamos, se vaya degradando y diluyendo. Esto obviamente pues para nosotros tiene que ser un acicate y decir, tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos con lo que tenemos ahorita. Es necesario que nosotros, los cristianos del siglo XXI, tomemos claramente una responsabilidad en torno a este versículo de la Biblia. El Señor nos dice, vayan y hagan discípulos. Y se los está diciendo a todos ustedes, nos los está diciendo a cada uno de nosotros. Vayan y hagan discípulos. No se trata de quedarnos esperando a ver quién viene. Se trata de ir hacia ellos. Y como lo comentaré al final, precisamente el tema de las redes sociales es lo que nos permite ir. Hoy en día podemos nosotros decir que en generalidad la mayoría de nuestros cristianos somos velas apagadas, mientras que Jesús nos pidió, según lo dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en el verso 14, que fuéramos realmente luz en medio de nuestro mundo. Para ello necesitamos nosotros encender nuevamente nuestro corazón. Necesitamos volverle a dar fuerza, volverle a dar vida. Y esta vida nos viene por la lectura de la palabra. Miren ustedes, una reunión de cristianos católicos. ¿Cuántos de nosotros hoy traemos nuestras Biblias? Venimos como espectadores. No conocemos la palabra. ¿Cuántos de ustedes están tomando una nota sobre lo que todos los expositores estamos diciendo acerca de la palabra? ¿Cuánto tiempo creen, hermanos, que les va a durar a ustedes lo que yo les voy a decir? Les voy a decir cuánto.
5 minutos. En cuanto acabe mi plática, vendrá otra, luego el grupo, luego otra cosa, luego otra cosa, luego otra cosa, luego otra cosa. Ese es el proyecto del demonio. El demonio no está enojado porque estemos nosotros aquí. Es más, debe de haber animado a muchos para venir. El demonio se molesta cuando alguien toma una nota. El demonio se molesta cuando alguien trae su Biblia y la coteja, la confronta. ¿Por qué? Porque cuando vaya de aquí a su casa, la va a volver a sacar. Y entonces la palabra de Dios empieza a trabajar en su corazón. Veíamos ahorita el videíto donde está el sembrador tirando la semilla. Seguramente todos la conocemos. Si se fijan ustedes, en ese pasaje dice que las primeras, en la dinámica del sembrador de esa parábola, las primeras semillas, ¿dónde caen? En el camino, ¿verdad? Dice, ¿y qué les pasa a esas semillas? Dice, vienen los pájaros y se las comen. Ni siquiera alcanza a salir la plantita. De las demás ni siquiera hablemos. Las otras, las que caen en terreno pedregoso y luego crecen, y luego las persecuciones, no, de esa no. Luego las otras caen entre espinas, son las que por las preocupaciones de la vida y pues la buena vida y todo eso tampoco da fruto. No, olvídense de esas. Yo les digo en mi parroquia que afuera están los pájaros. Apenas cruces la puerta de la parroquia, apenas cruces esa puerta que está ahí atrás, inmediatamente los pájaros van a venir a comerse tu semilla. ¿Y cuánta semilla de esta da fruto? ¿Cuánto de lo que predicamos en nuestras parroquias llega a dar fruto? Cuando en la mayoría de nuestras parroquias, pues nadie lleva la Biblia a misa. Seguramente ustedes habrán sido invitados a una reunión con protestantes. No sé si alguno haya ido. Conferencias, congresos. Oigan, todo mundo lleva su Biblia. Llevan sus notas. ¿Por qué? Porque luego hay que cotejar en la mañana en mi oración, saco mis notas, saco mi Biblia y vuelvo a recrear al menos un pedacito de lo que acabo de escuchar. A nosotros, al final, le digo mucho allá a mi parroquia o en pláticas que me invitan como esta, les digo que la gente al final, porque es un don que Dios me ha dado, ¿verdad? El poder predicar. Me dice, padre, pero qué bonito habló, estuvo preciosa su plática. ¿De qué hablé? Ay, padre, pero es que estuvo tan bonita su plática. Mire, me tocó el corazón. ¿De qué hablé? Los sentimientos, hermanos, no transforman la sociedad. El cristianismo no es sentir bonito. El cristianismo es transformar nuestra vida. La fe es algo que transforma. Es algo que es necesario para la vida humana. Ayer que me habían dicho que a lo mejor no venía uno de los conferencistas, preparé un tema también, además de sobre la fe. Y yo les decía, ¿por qué es importante la fe? Bueno, la fe es importante porque, piensen ustedes, les voy a poner el ejemplo que hoy vive mucha gente. Si nosotros vemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 31. ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué se preocupan del comer y por qué se preocupan del vestir? Vean las flores, no tejen, tampoco hilan, y bueno, ni Salomón se vistió como una de ellas. Y vean los pájaros, no siembran, tampoco cosechan y no les falta qué comer. Y les dice Jesús, ¿y acaso ustedes no son más importantes que una flor?
¿Acaso son más importantes que un pájaro? Entonces, no se preocupen. Dios sabe que les falta esto. Así que Él les va a dar. Tienen un Padre en el cielo que va a ver por ustedes para que tengan que comer y que vestir. Y bueno, mientras tenemos que comer y que vestir, pues ¿quién necesita la fe? No. El problema es cuando no tienes que comer o no tienes con qué vestirte. Cuando te corrieron de tu trabajo hace 6 meses y la cuenta de banco prácticamente se agotó. Y estás ya vendiendo todo lo poco que tienes en tu casa, ya tuviste que sacar a tus hijos de las escuelas, empezar a buscar otro tipo de escuelas. Y entonces dices, ¿será verdad lo que dice la palabra? ¿Será verdad lo que dice Dios? ¿Será verdad que tengo un Padre en el cielo? A mí se me hace que no. Y entonces, ¿qué pasa con esta gente? Lo vemos. Se empieza a desesperar, empieza a angustiarse, empiezan los pleitos entre esposo y esposa, empiezan los pleitos entre los padres y los hijos, la familia se empieza a destruir por la falta de dinero en la casa. Se fue la paz. En una familia en donde hay fe, en esa familia se podrá acabar el dinero, pero no la felicidad. Se podrá acabar los medios con los que hoy nos alimentamos y nos vestimos, pero no se irá nunca de nosotros la paz. Y cuando ves una familia que tiene esta paz, dices, oye, ¿y cómo le haces? Pues es bien fácil. Yo sí le creo a Dios. Yo sí creo que Dios me va a alimentar. Bueno, nunca dijo que nos iba a dar de comer un guachinango al mojo de ajo, ¿no? Nomás dijo que nos iba a dar de comer. ¿O los pájaros comen guachinango al mojo de ajo todos los días? No, el pajarito va y pepena lo que necesita para comer. La fe es importante, es vital, hermanos. Por eso este año nosotros tenemos que tomar el compromiso de llevarlo y no ser velas apagadas, no ser gente que no ilumina, que no esparce su luz a los demás. La gente tiene que ver que nosotros sí creemos, que nosotros sí le creemos a la palabra. Pero, ¿tú la conoces la palabra? ¿Cuántos versículos, cuántos capítulos podrías citar de memoria? La palabra de Dios es el instrumento con el que tú riges tu vida, tu familia, tu empresa. ¿O cuáles son los elementos que tomamos como criterios para todo esto? La gente tiene que ver que la palabra incendia nuestro corazón, la inflama, la sostiene. Por eso nadie quiere hacerse católico, porque nos ven igual de angustiados y de preocupados que a los otros en medio de la inseguridad. O sea, la gente tiene que ver personas diferentes. Hermanos, al principio del cristianismo no había congresos marianos. No había grandes concentraciones, no había internet, no había televisión, no había posibilidad de congregar a toda esta cantidad de gente. Y hermanos, en 4 siglos el cristianismo transformó la sociedad. Claro que cada uno era una vela encendida. Claro que cada uno estaba encargado de ir esparciendo estas redes de luz. Yo jalaba uno, otro jalaba otro, y de repente en la casa de cualquiera de los que nombra San Pablo, ¿verdad? En la casa de Apolo, ya no eran 3, ya eran 5, y luego eran 8, y luego eran 15, y luego eran 20. Hermanos, en los últimos 35 años, la Iglesia Católica ha perdido el 13% de sus fieles a nivel mundial. 13%. En 35 años hemos perdido. Avance de las sectas, paganismo desmesurado, etc.
Mientras que en la primera comunidad se iban tejiendo verdaderamente redes. Era gente que iba anunciando, iba jalando. ¿A cuánta gente has invitado tú a asistir a misa? ¿A cuánta gente has convencido tú de acercarse a la fe? Nos dice, María se levantó. Esta palabra en griego, anastasa, del verbo anastemi, tiene la connotación de resucitar. En muchísimos de los textos a propósito de la resurrección de otras personas o de la misma resurrección de Cristo, como por ejemplo lo podrían ver en el capítulo 9 de Marcos 9:31, vemos cómo esta palabra levantarse significa resucitar. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Tú no puedes llevar el evangelio si tú no eres un hombre nuevo, si tú no eres un resucitado. María es la mujer que presenta esta nueva realidad. Recuerden que el evangelio se escribe después de la resurrección de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos que levantarnos, hermanos. Ya no podemos seguir sentados. Cada una de las palabras en los evangelios no está puesta para ver, pues, qué salía después. No, tiene una connotación profundamente importante. María se levantó y tú y yo tenemos hoy que levantarnos. Basta de estar parados a ver quién llega a la iglesia. Se acabó la iglesia de los curas de sacristía. Necesitamos hoy cristianos entusiastas, llenos de Dios en su corazón. El ángel saluda a la Virgen María y la dice llena de gracia. Y hermano, en el día en que tú saliste del bautismo, no nada más es como dicen las mañanitas que ese día cantaron los ruiseñores, sino que ese día tú fuiste lleno de la gracia de Dios. Tú eres también hoy un quejaritomene, un completamente lleno de la gracia de Dios. Ahora tienes que levantarte. La gracia de Dios no se nos ha dado para que nos quedamos sentados. La gracia de Dios se nos dio para que como María te levantes, empujado como un resorte. María se levantó, se puso en pie, resucitó, resurgió, sale la nueva mujer y va ahora a llevar las noticias a su prima. Le va a llevar las noticias a ese pueblo católico, a ese pueblo que no cree, a ese pueblo que sí celebra la misa los domingos, pero se está pelando por irse, que más cumple en la misa por una obligación que por un deseo ardiente de encontrarse con Dios y con sus hermanos. Es el viejo Israel. Hoy el catolicismo tradicional es el viejo Israel. Es ese Israel cultual, es Israel que cree en Dios, pero que no le cree a Dios. Es ese Israel que dice, sí, Dios me va a proveer, pero mejor veo de qué forma, porque a mí se me hace que nuestro Dios está ocupado en otras cosas. Hay que levantarnos, tienes que levantarte, hermano, como la Virgen, y ponerte en camino hacia todos estos hermanos ahí en tu escuela, ahí en la universidad, ahí en tu trabajo, ahí en tu barrio. Y tienes que ir a ellos como lo fue la Virgen María, porque tú también como hoy estás llena de gracia. Dios te ha resucitado, te ha dado nueva vida y es tu obligación compartir esta nueva vida. Pero no solamente nos dice que se levantó, sino que se fue deprisa. Platicaba esta mañana con algunos de los hermanos expositores, les decía, hermanos, esto es urgente. Esto es urgente. O sea, no podemos seguir esperando. Tenemos que levantarnos y ponernos a trabajar hoy mismo. Porque la mies es muchísima, el trabajo es ingente. Imagínense, si solamente
Ya no voy a decir los cristianos comprometidos que decimos no llegan al 2 o al 3%. Pensemos simplemente en el 17, es decir, nos queda un 87%. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos cerca de 100 millones en México por convertir. 100 millones de católicos que necesitamos convertir, la nueva evangelización. Y a toda esa gente que dice ser cristiana, pero lo único que tiene de cristiano es el bautismo, porque vive, piensa, actúa como una persona que no conoce a Dios, que no tiene fe. Esto hay que hacerlo deprisa. Dice San Pablo en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9, en el verso 20, dice que San Pablo, en cuanto recibió la gracia del Espíritu Santo, salió igual que María a anunciar el Evangelio. Yo quisiera, y ese sería el gran sueño seguramente del Papa Benedicto y de todos los que estamos comprometidos con el Evangelio, que tú saliendo de ahí dejes de estar sentado en tu casa, te pongas las pilas como Pablo, como María, y te pongas a hablarle de Dios a tu vecino, a tu empleado, a la gente que está junto a ti. Porque yo no puedo ir, hermano, yo me voy a ir a Monterrey dentro de un par de días. Yo no puedo ir con tu vecino. Yo no puedo ir con tu compañero de trabajo. Esa es una chamba de cada uno de ustedes. Si nuestro México está hundido, es por culpa de nosotros. Es porque nadie predica, es porque nadie habla de Jesús, es porque no creamos redes de evangelización que atraigan, que jalen, que sean verdaderamente recogedores, que estén convencidos de que la solución es nuestra. Una persona que tiene a Jesús en el Evangelio no roba, no mata, no defrauda, es un excelente trabajador, es un excelente hermano, un excelente amigo, un excelente padre de familia, es un excelente todo. Basta con que el Espíritu Santo dirija su vida, pero para eso tienes que predicarle. Tienes que predicarle. Si tú no le predicas, entonces ¿quién? ¿O están esperando que el padre Caro venga? ¿O el padre Rafa venga? ¿O quién tiene que venir? ¿Quién tiene que ir a tu barrio? ¿A tu empresa? ¿A tu escuela? Nadie. Dios te constituyó a ti, te llenó de gracia como a la Virgen María, te dio el poder, te dio la gracia, te dio la fuerza. En Hechos 2, cuando vemos la venida del Espíritu Santo, igual que María, como resortes, todos los apóstoles a evangelizar, a hablar de Jesús. Está vivo, y salen gritando, está vivo. Ustedes lo mataron, pero Jesús está vivo, el Señor lo resucitó. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Bautícense, crean en el Evangelio. Y ese día se unieron más de 3,000 personas. Bueno, yo no te pido que tengas el don de predicación de Pedro. No te traigas 3,000. 3. Bueno, 2. Bueno, como estamos en el Buen Fin, 1. Ya más rebaja que eso, ya no. Pero tú la tienes que jalar, tú la tienes que atraer a tu iglesia, a esa iglesia que tú amas, donde tú has encontrado la vida, donde tú has encontrado la esperanza, donde tú has encontrado el amor, donde la fe te mueve, donde la fe te atrae y hace que tu vida tenga verdaderamente sentido. Es urgente, por eso estamos usando todos los medios, el internet, la televisión, la radio, el periódico, los libros, todo lo que está a nuestro alcance. Desde que tenía 18 años el Señor puso en mi corazón esto, y desde entonces empecé a trabajar, primero formando una comunidad de evangelización, luego el Señor me dijo, déjalo todo, y bueno, no es que lo haya dejado todo, sino que Él me lo quitó todo.
Y cuando ya no tenía nada, pues ya dije, pues ahora sí, ¿ya qué hago? Pues ya me quitaste todo, pues mejor te sigo porque no es ser que quieras otra cosa, ¿verdad? Y luego toda mi vida es esta obsesión. Hay que llevar el evangelio. Y cuando veo nuestra sociedad destruida, digo, hemos perdido mucho tiempo y no podemos ya perder ni un solo segundo. ¿Qué más? ¿Cómo podemos hacerlo ahorita? Pues vamos a usar el internet, vamos a usar los libros, vamos a usar la televisión, vamos a hacer que a través de un CD pueda llegar el evangelio al rancho más refundido allá en una sierra, vamos a ver que el evangelio pueda tocar los corazones, vamos a predicar. Yo le digo a mi comunidad, a lo mejor tú no tienes el don de predicación, yo sí lo tengo. Bueno, yo me metí en un disco, llévame. Cuando tú vas creando una red de luz, cuando a través de ti se va uniendo la iglesia y el evangelio de Jesucristo empieza a llegar a la gente, tú vas a tener la experiencia más tremenda de tu vida. Cuando tú seas el instrumento a través del cual Dios rescató a una persona de la vaciedad de este mundo, cuando tú ves cómo su vida se empieza a transformar, tú vas a tener una tremenda experiencia en tu corazón, como la tuvo la Virgen. Por eso, cuando María presenta a Jesús, cuando María llega con su persona, en la cual va Jesús a esta casa, entonces María exclama, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se goza en Dios mi Salvador. Mi espíritu se goza. Ha mirado la humillación de su esclava. ¿Quién soy yo? Eres un instrumento de Dios, un instrumento poderoso para que el amor de Dios llegue a tus vecinos. Eres un instrumento poderoso para que tu familia, esa parte de tu familia que no va ni a misa, que se burla, que no tiene respeto, esa gente es la destinataria. Tú eres ese instrumento. Las redes de luz se van extendiendo. Y hoy, muchachos, tú que utilizas Facebook, tú que utilizas Twitter, úsalo para evangelizar, no para andar diciendo, aquí estamos tomando café. Mira, esta es la foto de mi traje de baño nuevo. No, dile, Jesús es mi Señor. Usa las redes sociales para comunicar el evangelio, no todas las tonterías que hoy pasan en este tipo de redes. Mis amados hermanos, la mies es mucha, pero hoy hay aquí cerca de 3,000 trabajadores, creo, a menos de que quieran seguir sentados ahí. Yo quiero que se ponga de pie aquel que esté dispuesto a cruzar el umbral de esa puerta y a decirle al Señor, Señor, me comprometo delante de ti a ser un instrumento de tu gracia, como fue la Virgen María, para llevar tu evangelio a toda la gente que está a mi lado. Póngase de pie el que quiera hacer este compromiso hoy delante del Señor y de nuestra Madre Santísima. Gloria al Señor, hermanos. 2,000 apóstoles. El año que entra espero regresar. Pero no, este lugar no vamos a caber si ustedes hicieron lo que tenían que hacer. No sé si haya un lugar más grande que este, pero el año que entra no quiero regresar aquí. Si regreso aquí quiere decir que todos los que están parados fueron puro cuento. Se pararon nada más para hacer bulto. Nos vemos el año que entra. Dios les bendiga.
usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.